noches. Gracias por la oportunidad de hablar un poquito de las promesas de sanidad que tiene para nosotros Dios. Y vemos que en Mateo 8:17, Él dice que cuando llegó la suegra de Pedro tenía fiebre, pero Él la tocó y la fiebre la dejó. Entonces ella se sintió muy contenta y le servía. Y eso es lo que nosotros debemos hacer cuando Dios hace el milagro en nuestras vidas, estar contentos, servirle. Y además que esto como no son promesas, son cosas que ya Dios nos dio. Él dice que en esa cruz ya Él pagó por nuestras enfermedades, Él sufrió nuestros dolores y no es una promesa, es algo ya que lo vemos que pasó en la cruz del Calvario. Entonces debemos creerle, debemos confiar. Sabemos que un día vamos a morir, pero igual cuando suceda Dios nos va a decir que terminaron los días de nuestra vida y que tenemos que prepararnos. Pero dice que mientras estemos aquí, dice que Él va a cumplir los días de nuestra vida. O sea, vamos a vivir hasta el día que tengamos que vivir. Y dice que nosotros tenemos que creerlo. Dice, yo soy el que sana todas tus dolencias. Él es fiel a su palabra, pero ahora no son promesas. Ahora es una obra ya hecha y consumada en la cruz. A veces nos parece algo tan difícil, pero es cuestión de creerlo, de creerle con todo nuestro corazón, de creerle realmente que Él ya lo hizo en la cruz. Si Cristo sufrió un tormento terrible, un martirio, como nadie ha sufrido para sanarnos a nosotros, ahora imagínate, cuando uno se enferma, el diablo ataca con enfermedades a todo el mundo. Los siervos de Dios tienen la experiencia de verse atacados por síntomas de una u otra cosa. Es que tú estás sintiendo, lo llevó Jesús en su cuerpo y ya pagó por eso, ya lo vivió. Pagó un precio grande de martirio, de dolor, de sufrimiento. Y eso siempre tenemos que tenerlo presente, que Él ya pagó por nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Ya pagó el precio por tu dolencia, la llevó sobre su propio cuerpo. Por eso fue que sufrió, porque sintió en su cuerpo el dolor de la enfermedad. Hay personas, por ejemplo, cuando hay una campaña de sanidad, hay personas que dicen que ellos quieren sentir lo que las personas sienten, algún dolor, algo, y a veces sienten un dolor en el corazón y dicen, aquí hay una persona con un dolor muy fuerte, pase para sanar, para orar por él. Pasa la persona, oran por él, pero está sintiendo su dolor. Y cuando pasan, oran por él y la persona es sanada completamente. Pero porque como la persona está sintiendo ese dolor, sabe cómo orar, sabe qué decirle a Dios, cómo sanarlo. Y así es como Él siente nuestro dolor. Por eso debemos visualizar a Cristo en esa cruz, verlo y saber que Él sintió por
nosotros ese dolor, que eso que estamos sintiendo cuando estamos enfermos, Él Él siente ese dolor y nos sana. Por eso cuando nosotros decimos, si tú estás sintiendo ese dolor, yo soy libre de ese dolor ya, porque tú pagaste en esa cruz por mí. Y a veces como que se nos hace imposible creer que Dios tenga el poder para sanarnos, pero sí lo tiene, sí lo tiene. Yo en mi experiencia puedo decir que hubo hace un tiempo, como en septiembre, me sentí mal, no podían controlar mi presión, tenía una infección en la orina y la presión no se controlaba y no se controlaba, no quería bajar y no quería bajar. Y hasta que fuimos con otro médico particular, pero yo le dije al Señor, Señor, mi vida está en tus manos, en tus manos están mis tiempos, Señor. Sáname, sáname, Señor. Y hasta que esa presión se pudo controlar, la infección en la orina se me quitó y realmente Dios me sanó. Yo puedo decir que estoy bien, que Él controló todo, tomó el control de todo lo que pasa en mi cuerpo. Debo decirles que el nefrólogo, porque me estaba viendo un nefrólogo por eso, ya me dio de alta. Ya nada más estoy con la médico internista, que es la que sigue con la presión, pero mi presión está muy controlada. Es cuestión nada más de cuidar la comida, lo que como, y sé que Dios me puede hacer libre de eso también. Si yo sigo cuidándome y siguiendo los pasos, lo que tengo que hacer, Él me va a sanar por completo. Pero cuando uno se siente tan mal, yo me sentía tan mal. Hubo un día que estuve en el ISSSTE de un día para otro, estuve internada y yo sentía como mi corazón latía muy rápido, y tenía miedo. En ese momento sí tuve miedo, dije, me voy a morir, porque sentía mi corazón que latía rápido, rápido. Y entonces fue cuando yo dije, Señor, en tus manos están mis tiempos, si tú me conoces, si tú sabes lo que hay en mí, sáname, por favor. Cuídame, cuida a mis hijos, cuida a mi familia, porque uno piensa en todo, piensa que se va a ir y que se quedan tus hijos, bueno, que ya no son niños, pero te siguen preocupando como cuando eran niños. Y el Señor me sanó. El nefrólogo ya me dio de alta y ya nada más la internista, que es con la que estoy llevando, pues estoy yendo todavía a consultas, pero me siento muy bien y sé que voy a seguir cuidándome y que Dios va a completar mis días en esta tierra, que no me voy a ir antes de que se cumpla mi tiempo en esta tierra, que cuando se cumpla mi tiempo, pues sí, tendré que irme, como mucha gente, ¿verdad? Pero me voy a ir tal vez contenta, contenta de que todo estuvo bien, que he peleado la buena batalla, que me espera
una corona de justicia. Y pues, ¿qué más les puedo decir? Que Dios nos dice aquí en esta palabra: resiste al diablo con la palabra de Dios. La palabra dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo lo vas a resistir? Con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y dice: cuando llegó la noche trajeron, Mateo 8:16, cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. Tú echas fuera los demonios también con su palabra, porque según hablas la palabra y las citas, la fe en ti va aumentando de momento. El diablo no resiste más esa palabra, lo cortas cada vez que tú hablas la palabra. Satanás siente el golpe, el martillazo que tú le das. El problema con muchos cristianos es que no tienen su corazón en el Señor, no entienden el poder que hay en la palabra y la autoridad que hay en nosotros. Cuando viene el síntoma se atemorizan, y en vez de tirarse al suelo y reclamarle a Dios su promesa, empezar a hablar esa palabra y visualizar a Cristo en la cruz, visualizar en el cuerpo del Señor esa enfermedad y pelear contra el diablo con la autoridad de Cristo y ganar la batalla y honrar a Dios con su victoria. Les da temor, y antes de pensarlo 2 veces ya están corriendo con el médico a buscar medicinas, a buscar alivio, cuando Cristo ya pagó un precio terrible de sufrimiento por ese malestar. A ver, aquí quiero hacer un paréntesis. Yo pienso que Dios también trajo la ciencia y tiene a los médicos para que nos curen, nos revisen. Pero si Él ya pagó, como dice su palabra, y le creemos, primero tenemos que acudir a Él. Primero vamos a presentarnos delante de Él y decirle: Señor, siento esto o me pasa esto, sáname, Señor. Y tal vez ni siquiera tengamos que ir al médico, pero si es necesario ir, pues tenemos que ir. No dudes, acuérdate de que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque al moverte en otra dirección implica que uno duda de que esto sea verdad. Como que uno teme que Dios puede estar en otro sitio y no está pendiente del asunto. Que el que se haya ido de vacaciones como los vales, pero el Señor está presente ahí como un poderoso gigante al lado de nosotros, atentos a nuestra oración, con la mano extendida para darnos la victoria. Y no será tardo, dice la Biblia, en hacer justicia a los que claman a Él de día y de noche. Eso tenemos que hacer, clamar a Él y creerlo, y creerle a Él. Por sus llagas tú fuiste sanado ya. Primera de Pedro capítulo 2 verso 24 confirma lo que acabamos de hablar en una forma quizá más profunda. Cuando hablaba en el Evangelio de San Mateo, esa obra maravillosa de Cristo, Él no había muerto todavía en la cruz del Calvario. Eso estaba escrito proféticamente. Pero ahora, en Primera de Pedro capítulo 2, verso 24, ya Cristo no solamente murió en la cruz e hizo la obra, sino que se fue al cielo ya y está arriba a la diestra del Padre. Quiere decir que ahora el asunto es de más profundidad y de más confianza aún para nosotros. Verso 24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Entonces tenemos que creerlo. Fíjate cómo habla muy claro en pasado, que por su herida tú fuiste
diciéndonos claro que en su cuerpo lastimado, molido y deshecho, Él llevó tu enfermedad en el madero del Calvario, así como llevó tu pecado. Jesús, nuestro Salvador, nuestro sanador. Cuando tú cometes una falta y vienes al Señor, vienes con confianza, porque tú sabes que ya Cristo llevó eso en la cruz y te acercas con confianza a Dios, amparado en los méritos de Jesucristo. Le dices con confianza: Señor, perdóname, he cometido una falta, ten misericordia. Yo sé que Cristo las llevó en la cruz por mí y su sangre me limpió de pecado. Tú quedas perdonado instantáneamente, ya que Cristo hizo eso en el Calvario y pagó el precio en la cruz. Ese mismo precio pagó por la enfermedad. Por eso es que el Salmo 103:2 dice: no olvides, nos da una orden. Eso no es a ti, eso no es si a ti te gusta o no te gusta. Aquí ya no vivimos a base del gusto nuestro, aquí vivimos a base de la palabra de Dios. Esa es la lámpara para nuestros pies, es lo que ordena la palabra, que no se olviden los beneficios que el Señor compró en la cruz para ti, que nos salvó en la cruz, que se llevó todos los pecados, que en su cuerpo sintió el peso del pecado, fue hecho pecado por culpa nuestra y también fue enfermado por culpa nuestra y sufrió el dolor de las enfermedades conforme dice la palabra para nuestra bendición. Yo sé que porque cuando nosotros nos acercamos a Dios y le pedimos perdón y sabemos que Él nos va a perdonar, es porque estamos seguros de que Él ya pagó en esa cruz. Pero a veces se nos hace un poco más difícil saber que nos sana, pero también nos sana. Y Él llevó en esa cruz ya nuestras enfermedades, así como llevó nuestros pecados, llevó nuestras enfermedades. Y por su llaga hemos sido curados. No demerites un sacrificio tan sublime. Si nosotros no lo creemos, estamos demeritando ese sacrificio. Es decir, que la responsabilidad nuestra en cuanto a la sanidad divina es mucho más profunda de lo que muchos se creen, porque cada vez que uno, en vez de ir a Cristo, va a otras fuentes, llámelo como lo llama, tú estás automáticamente quitando el valor del sacrificio que hizo el Señor en la cruz, y automáticamente tú estás dudando de que el Señor realmente haya hecho una obra como esa. Si nosotros acudimos a cualquier otra cosa y no lo creemos, estamos demeritando ese sacrificio tan sublime que Él hizo. Entonces no debemos hacerlo. Debemos estar seguros de que Él ya, por sus llagas fuimos curadas, y que tú me sanaste en la cruz, tú llevaste esto en el Calvario y yo estoy sano por tu palabra y reclamo lo que tú hiciste por mí. Redimir el tiempo, y dice: no como los necios. Nos dice necios si perdemos el tiempo, dice, porque los días son muy malos. Este es un tiempo malo, difícil, peligroso. Hay que redimir, aprovechar el tiempo en las cosas de Dios para que cada día crezcamos más en las cosas del Señor.
y venga el diablo con lo que venga, como soldados, y le digamos, ¿para dónde vienes, diablo? Aquí está un soldado del ejército celestial. Y con la palabra lo echemos fuera. Resistid al diablo con la palabra, con la espada del Espíritu, y de vosotros huirá. Aún dice más, dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Romanos 16:20. Bueno, pues muchas gracias. Espero que esta plática sea de bendición para quienes la escuchen y que realmente lo crean en su corazón, que Dios ya nos sanó, que por sus llagas hemos sido curados y que vamos a completar nuestros días en esta tierra. Dios les bendiga.